Esta es la primera de una serie de charlas sobre tuberculosis que está dirigida a la unidad hospitalaria del Sanatorio Güemes en la materia de neumonología. La tuberculosis es una enfermedad muy antigua, se encuentran lesiones óseas por micobacterias en momias de Egipto hacia el 5000, 8000 a.C. También hay evidencia de mal de Pot en momias precolombinas en América Latina, lo que muestra su amplia, no solo su antigüedad, sino también su amplia distribución. Hacia el 2000 a.C., la enfermedad era descrita en la India, pero es Hipócrates quien sistematiza su descripción y quien la llama tisis. La tuberculosis adquiere importancia hacia finales del siglo XVIII, mitad del siglo XIX, donde se produce en Europa la Gran Peste Blanca. Es una epidemia que termina matando al 25% de la población. Esto genera lo que hoy vemos, lo que hoy vemos en esta enfermedad, que es miedo porque es una enfermedad con alta mortalidad, pero que a su vez también es contagiosa, ¿sí? Y esto explica un poco el estigma que trae aparejada esta enfermedad. El tratamiento de la tuberculosis, el tratamiento médico, farmacológico, es con múltiples drogas. La primera droga en ser usada es la streptomicina hacia fines de los años 40. Posteriormente van apareciendo distintas drogas, algunas se usan en la actualidad, otras han caído en desuso, pero es hacia los años 70, en la década del 70, donde se descubre la última droga que usamos en el esquema actual de 4 drogas, que es la rifampicina. Quiere decir que el esquema actual que usamos para tuberculosis sensible data de 50 años. A nivel mundial, la tuberculosis es una enfermedad de alarma. En 2021 se enfermaron cerca de 10.600.000 personas en todo el mundo, con una mortalidad de 1.600.000 personas. Es la 13ª causa de muerte a nivel mundial y es la enfermedad infecciosa más mortal después del COVID. La incidencia a nivel mundial es variable. Los colores demuestran las distintas incidencias según los países y ven la desigualdad en esta distribución mundial. El 45% de las personas con tuberculosis viven en el sudeste asiático, 25% en África, y 2/3 de las personas de tuberculosis a nivel mundial viven en 8 países. Los países con más incidencia de tuberculosis es la India, China, Indonesia, Filipinas, y por otro lado vemos países con muy baja incidencia, como Estados Unidos, Cuba y los países de Oceanía. La Organización Mundial de la Salud siempre se pone una meta de disminución de la tasa de incidencia de tuberculosis y del número de muertes por tuberculosis. Hacia 2019 se había logrado disminuir la tasa de incidencia, pero esa disminución no estaba acorde a lo que había sido planeado, era muy inferior a lo que había sido planeado. Lo mismo con la tasa de mortalidad, había disminuido, pero era muy inferior a lo planeado, un 14% contra el 35% de lo planeado. La epidemia de COVID viene a empeorar esto, ¿sí? Especialmente durante el primer semestre del 2020, hay una disminución muy marcada en la tasa de denuncias de tuberculosis. Esto es por distintos motivos, ¿no?
falta de accesibilidad al sistema de salud, por falta de disponibilidad del sistema de salud que estaba más disponible para tratar COVID. Entonces esta disminución en la detección a tiempo de la enfermedad hace ya prever que iba a aumentar la mortalidad por tuberculosis. Y bueno, como pueden ver acá, en estos países de alta incidencia de tuberculosis, ven cómo va bajando las denuncias de tuberculosis hacia en el primer semestre del 2020 y posteriormente empiezan a aumentar. Esto, cuán afectado estuvo cada región depende de cómo haya evolucionado la epidemia en esos países y cómo haya sido distribuidos los recursos, ¿no? Por supuesto. Hay una relación entre tuberculosis y pobreza, ¿no? La tuberculosis es más frecuente en países en vías de desarrollo. Hay una relación entre pobreza, hacinamiento y contacto estrecho. Hay una relación entre pobreza, desnutrición y alteración del sistema inmune. Y también en los países en vías de desarrollo con mayores dificultades económicas hay mayor dificultad para acceder al sistema de salud y al tratamiento. Esto es lo que pasó en la Argentina en el 2021. La notificación de los casos de tuberculosis aumentó con respecto al 2020. Bueno, esto es esperable por lo que les comentaba anteriormente, cómo interfirió la epidemia del COVID. La tasa nacional en 2021 fue de 25.9, una tasa intermedia, y la mortalidad de 1,49. Pero verán, en el gráfico están color más oscuro las provincias con mayor tasa y más clarito las de menor tasa, que hay una alta variación en la distribución de los casos de tuberculosis. El 81% de los casos de tuberculosis en 2021 en la Argentina fueron formas pulmonares. De estos casos de tuberculosis pulmonar, el 82.4% eran casos confirmados. Casi 57% de los casos de tuberculosis en la Argentina fueron varones. Y bueno, esto es habitual también que la distribución de casos sea mayor en edades productivas, ¿no? El 60% de los casos ha afectado a la población entre 15 y 44 años. Obviamente esta es una enfermedad que puede afectar a todas las edades, pero es más frecuente en las edades productivas. Un problema que tenemos en la Argentina es la notificación de la evaluación del tratamiento. Uno debe no solo notificar el inicio del tratamiento, sino después notificar qué ha pasado con ese tratamiento. Si hubo éxito, si se completó el tratamiento o si hubo una pérdida de seguimiento. En la Argentina estos valores de información de evaluación del tratamiento son bajos, lamentablemente. Entonces, con respecto a 2020, solo se notificó el resultado del 67% de los casos denunciados por tuberculosis, y de esos casos notificados, el 75% tuvo éxito en el tratamiento. Yo les contaba que en el mundo se iba disminuyendo hacia 2019 los casos de tuberculosis, aunque esas tasas que iban disminuyendo no estaban de acuerdo a lo planificado por la Organización Mundial de la Salud. En la Argentina la tasa de notificación fue disminuyendo hasta el 2013, que empieza a aumentar. Bueno, y lo mismo que sucede en el mundo, a partir de 2019 hay una caída en la tasa de notificación, del 2020, el año de la pandemia, del comienzo de la pandemia en la Argentina. Y a partir de ahí, del segundo semestre del 2020 hacia 2021, vuelven a aumentar la notificación de la tuberculosis. Bueno, en este mapita nos permite ver la distribución. La Argentina tiene una tasa intermedia de tuberculosis, 25-95, pero con una distribución
muy variable, ¿no? Los casos, la mayor cantidad de casos se encuentra en Salta, 58.23%. 58.23 es la tasa de notificación de Salta, lo sigue Jujuy, Cava, Chaco, Formosa y la provincia de Buenos Aires. Y en el otro extremo tenemos a San Juan, La Rioja, San Luis. Bueno, en toda cadena epidemiológica sabemos que tiene que haber un agente causal, un reservorio y una fuente de infección, que es donde se aloja el microorganismo, un mecanismo de transmisión y un huésped susceptible de enfermar. El agente etiológico es el Mycobacterium tuberculosis, que explica la mayor parte de los casos y pertenece al complejo Mycobacterium tuberculosis. Este agente etiológico, cuando ingresa a través de la vía aérea al pulmón, pero no encuentra una situación favorable, eh, si hay una baja tensión de oxígeno, un pH bajo, el, el Mycobacterium tuberculosis no se desarrolla y entra en un estado de latente o durmiente y puede marar su multiplicación desde varios días hasta muchos años. Bueno, en este caso la persona va a estar infectada pero no enferma, es una reserva de tuberculosis, pero no tiene la capacidad de contagiar al Mycobacterium tuberculosis, porque el Mycobacterium tuberculosis se contagia a través de la vía erógena. El paciente enfermo que estornuda, que tose o cuando habla, va a esparcir las gotitas de flu que tienen de 1 a 5 micromicrones de diámetro, y ahí se encuentra, en ese interior, se encuentra el Mycobacterium tuberculosis, que quedará suspendido en el aire y puede o no ser aspirado por otra persona y entrar también por la vía aérea. No todas las personas que están expuestas al Mycobacterium tuberculosis se van a enfermar. Si uno estuvo en contacto con un paciente con tuberculosis, el 70% de estas personas no se infectan. Es decir, no ingresa el germen a su cuerpo. Un 30% sí se infecta, y esto es un reservorio. Dentro del 30% que se infecta, 5% en algún momento desarrollarán la enfermedad, y estos son los que son capaces de contagiar, y el 95% permanece sin enfermarse, ya que su sistema inmune es capaz de contener al Mycobacterium tuberculosis. ¿De qué depende que una persona se enferme o no se enferme? Bueno, de varios factores. Algunos son propios del bacilo, que tiene que ver con la virulencia y con la cantidad de la inoculación de bacilo. Otras depende del ambiente. En los ambientes con mayor hacinamiento, menor ventilación, hay mayor concentración de bacilo. Y otras del huésped, ¿no? Que estén inmunocomprometidos, sea por coinfección con HIV, porque reciben drogas inmunosupresoras, porque tienen enfermedades que producen inmunosupresión, como la diabetes o enfermedades oncológicas, o porque tienen otras circunstancias que producen desnutrición, como bueno, la propia desnutrición proteica o el alcoholismo. La edad es otro factor predisponente para enfermar. Las personas son más susceptibles en los extremos de la vida. Entonces vemos que una vez que ingresa al pulmón el Mycobacterium tuberculosis, el primer mecanismo de defensa son los macrófagos. Por eso en enfermedades donde se afectan los macrófagos, como la diabetes, como la silicosis, hay mayor predisposición a enfermar, y después interviene la inmunidad celular, ¿sí? Y a partir de ahí, de la intervención de la inmunidad celular, es que se produce los granulomas, y dentro de los granulomas la necrosis gaseosa, que es característica de la infección tuberculosa. Entonces, tenemos una primera etapa donde el macrófago, inmunidad natural, es la primera línea de defensa. Si los bacilos crecen dentro de estos macrófagos, se activan progresivamente y finalmente se desarrolla la inmunidad celular. Puede que estos sistemas de defensa puedan detener a la infección tuberculosa, o
que se produzca la destrucción tisular, el crecimiento logarítmico de las Mycobacterium tuberculosis y hasta pueda diseminar a otros sitios, y es ahí donde el paciente se enferma y puede transmitir a nuevos casos. El diagnóstico de primo-infección se logra a través de la reacción de Mantoux o prueba tuberculínica o PPD. Prima infección se define con el primer contacto entre el bacilo y el huésped y es generador de una respuesta inmune. Se introduce un derivado proteico purificado del bacilo en forma intradérmica, y se debe leer a las 48-72 horas una pápula, se lee en el eje transversal al eje longitudinal del brazo y se informan los milímetros de esta pápula, no de la mácula que se suele formar alrededor. Bueno, a partir entonces dijimos de la primoinfección, el paciente puede enfermarse al poco tiempo o muchos años después. El mayor riesgo de enfermar es durante los 2 primeros años, ¿sí? Uno tiene un riesgo de enfermar, un paciente con primoinfección tiene un riesgo de enfermar del 5% durante los primeros 2 años. El resto de su vida tiene un riesgo de enfermar del 5%, es decir, los 2 primeros años 5 o el resto de su vida 5, quiere decir que es mucho, mucho menor. Estos números cambian en los pacientes HIV, donde su riesgo de enfermar a partir de una prima infección se mantienen altos durante toda la vida. Entonces, ¿de qué depende de que un paciente enferme o no enferme? Bueno, la ley de Rich nos explica claramente cómo es. La capacidad de enfermar es directamente proporcional al número de gérmenes, a la virulencia de estos gérmenes, a la hipersensibilidad del huésped, y es inversamente proporcional a la resistencia natural y a la resistencia adquirida. Bueno, ¿cómo controlamos esta enfermedad? Es importante interferir con la cadena de transmisión. Entonces, la detección rápida, temprana de la enfermedad y introducir un tratamiento oportuno nos permite interferir con la cadena de transmisión. Hay que reducir el sufrimiento, la incapacidad y la muerte que puede producir esta enfermedad, y el objetivo es eliminarla como problema de salud. Y para esto es que también realizamos el catastro, que es la identificación de los convivientes, de buscar entre los convivientes, hablamos de convivientes de personas que compartan más de 6 horas o más de 4 horas diariamente, ¿sí? Pueden ser los habitantes de la casa, de un trabajo o del lugar de estudio. Lo primero que buscamos es saber si hay síntomas. Si hay síntomas, se debe realizar baciloscopía de esputo, si hay síntomas respiratorios, y a todos, independientemente de la presencia de síntomas o no, radiografía. Y si no hay síntomas, también la reacción de Mantoux para identificar la primoinfección. La vacuna BCG solamente protege a los niños en la primera infancia de las formas graves de tuberculosis, como son las formas diseminadas o la meningitis. Por eso se aplica al momento de nacer una única dosis antes que el chico salga de la maternidad. Y ya no se aplica como se hacía antes en edades de la segunda infancia y entrada en la adolescencia. ¿Qué es el tratamiento supervisado? En realidad el tratamiento supervisado es un compromiso gubernamental con la lucha antituberculosis que implica la detección temprana por baciloscopía de esputo, el tratamiento de al menos 6 meses, bajo supervisión directa. La supervisión directa ha entrado en desuso, la Organización Mundial ya no la recomienda como antes, no porque no sea efectiva, sino porque es muy difícil de llevar a cabo. Este tratamiento también implica, este compromiso gubernamental también implica el suministro gratuito
de las drogas antituberculosas y un sistema normatizado de registro y notificación. Espero que les haya servido esta primer charla y los invito a las charlas siguientes que podrán encontrar en este mismo canal. Muchas gracias.